Voy a leer el Salmo 103 para dar inicio, solo para dar inicio. Y quisiera entender que cada uno de nosotros somos inteligentes, muy inteligentes, y somos muy, diría hasta cierto punto, en el buen sentido de la palabra, somos muy astutos. De hecho, Jesús dijo que fuéramos así, que fuéramos humildes como una paloma, pero astutos, que fuéramos astutos como una serpiente. La Biblia nos enseña que seamos así, que seamos astutos. Así es de que en esa astucia, en esa inteligencia, en el Salmo 103 vemos a un hombre, un rey, no cualquier persona, un rey. Y no cualquier rey, uno de los reyes más grandes que existió en el pueblo de Israel, David. David es un hombre de Dios que ejerció algo muy importante en la historia de Israel y hasta el día de hoy en la humanidad. Así es de que el rey David, Dios lo utiliza como alguien tan importante, y David también por su parte no se queda atrás. O sea, no es cualquier cinco yuca. David es alguien que es tan inteligente, que es tan astuto, sabe cómo gobernar, sabe cómo tener su reino bien gobernado, pero no solamente eso, también sabe cómo acercarse a Dios. Ojo pues, porque aquí está la clave. Sabe cómo acercarse a Dios y sabe cómo tener una conexión con Dios, de tal manera que, aunque David se equivocó una o dos veces, ustedes saben que David se equivocó una o dos veces. Así es de que cuando David se equivocó una o dos veces, incluso eso no fue un impedimento para que David se acercara nuevamente a Dios. A Dios hay que saber llegarle. ¿Me dicen amén, por favor? A Dios hay que saber cómo llegarle, cómo acercarse, y no solo eso, sino cómo conquistar el corazón de Dios. Y una de las cosas que David siempre ocupaba en sus oraciones, en su estrategia de oración, es que David sabía cómo llegarle a Dios, cómo conquistar el corazón de Dios. De hecho, si a alguien Dios le dio un título importante, fue a David cuando dijo: eres llamado a ser amigo de Dios. Ahora voy más adelante y entiendo una de las cosas que David hacía es reconocer que sin Dios nada somos. Con Dios todo, sin Dios nada. Y este es el punto que David reconoce y dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay beneficios, y David es un hombre inteligente. No es aprovechado, es inteligente, pero de cierto modo se aprovecha cuando sabe a quién se acerca, a quién. Dicen por ahí que se arrima, se acerca a Dios y le saca provecho a muchas cosas. Y mira lo que dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y David sabía que en Dios hay beneficios, y esos beneficios son beneficios espirituales, y por qué no también materiales. Pero David resalta en estos versículos una serie de beneficios que a mí me llama la atención. Y si a mí me preguntaran: ¿crees que vale la pena ser cristiano? Yo diría: sí vale la pena, porque hay muchos beneficios. Si a mí me preguntaran: ¿crees que vale la pena servirle a Dios? Yo diría: sí, vale la pena, porque hay muchos beneficios, muchos, no pocos pues. Ahora veo que David hace una descripción. Voy a leer 2, 3 versículos que él saca a luz, como sobresaltando o sacando de los más importantes que él mira, y dice: él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias. Así es de que ya va viendo beneficios. Dice: bendice alma mía a Jehová, porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Me acuerdo que muchas veces hemos estado en situaciones tan difíciles que no cualquiera nos puede sacar de ahí.
El único que nos ha sacado adelante es Dios. Y yo te digo una cosa, hay momentos y hay experiencias que son muy personales, tan personales que ni nuestros seres queridos nos pueden sacar de allí. Pero Dios rescata del hoyo nuestra vida. Y David es inteligente y David dice, si a mí alguien me ha sacado de apuros, de aprietos, ese es Dios. Así de que tengo razones para darle gracias a Dios. Y le da una orden a su alma y dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice el versículo, el que me corona de favores y misericordias. Otro beneficio, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia. Mira quién es tu Dios. El que hace justicia. Y por ahí entendí yo que también hay una justicia humana que podría ser buena, aunque a veces el juez se venda. Por ahí el juez se le vende a los políticos o a los que tienen poder económico y tuerce las leyes a favor del que lo mordió. Pero nuestro Dios tiene una justicia y esa justicia no es la humana, es justicia divina. Y yo en la justicia divina creo al 100%. Aunque me pase algo malo, aunque me hagan trampa, aunque me hagan algo malo, más adelante verán su recompensa. Cuidadito con aquel que se mete contigo. Te lo digo de nuevo, cuidadito con aquel que se mete contigo, porque tú estás cubierto con la sangre de Jesús. Eso no es poca cosa, pues. Entonces hay beneficios en ser cristiano. Camino y camino con seguridad. Camino y camino sin preocuparme, porque el Señor dijo, te libraré de todo mal. Así de que hay una justicia y David mira beneficios. Vamos, di conmigo beneficios. Beneficios son los que encontramos en el Evangelio de Jesús. Ahora en el Antiguo Testamento habría que identificar qué me sacaba yo, qué ventajas tenía yo como Israel al servir al Señor. Al ser parte de Dios, de la familia de Dios, al ser parte del pueblo escogido de Dios, muchos beneficios. Eso fue en el Antiguo Testamento, con el pueblo escogido de Dios. En el Nuevo Testamento Jesús nace, hace parir la iglesia. Y nosotros somos incluidos en el plan de redención. Somos incluidos en un paquete grande por medio de Jesús. Ahora sí, antes habían beneficios en el Antiguo Testamento y David el rey veía tantos buenos beneficios. Ahora en el Nuevo Testamento, con la iglesia, al nacer la iglesia, Jesús también le da garantías de bendición a la iglesia. Y esto es lo que me llena de satisfacción y por esto quiero seguir a Jesús y por esto no me quiero soltar de la mano de Jesús. ¿Cuántos beneficios tú crees que puedes recibir al caminar con Jesús? Muchos. Él es nuestro todo. Con Él todo y sin Él nada. ¿Y sabes qué? Estos coros que cantamos, me gusta poner coros que te dirijan solamente a Jesús. Solo a Jesús. Que pongas tu mirada solo en Jesús, porque solo en Él hay salvación. Porque solo en Él hay vida eterna. Y tú me vas a decir, pero repiten eso cada reunión. Sí, que vale la pena. Vale mucho la pena el hecho de poder entender que Jesús es el eje. Y Jesús es el único camino a Dios. Y para nosotros no hay otro nombre en la tierra que nos haya sido dado, sino solamente el nombre de Jesús. En esta iglesia queremos dirigir a todas las personas hacia Jesús. Gran trabajo hizo Jesús en la cruz y lo leímos en Colosenses. Hizo un rompimiento tremendo. Me bendice. Y literalmente lo describe de esta manera. El libro de Colosenses capítulo 2 me encanta, me apasiona. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado,
estábamos acabados. Dice, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. Mira qué beneficio. Después de estar muertos, después de tener la maldición del pecado, ahora lo cambia todo. Y en vez de muerte, nos da vida. Y no nos toma en cuenta el pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Nos quita el pecado y en vez de la maldición del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y dice, ustedes estaban cocinados, ustedes estaban muertos. Pero en vez de estar muertos, nos cambia todo con un proceso legal en la cruz. Y dice, nos da vida juntamente con Él, perdonándonos toditos. Hay una palabra más chiquitita. Todititos nuestros pecados. Anulando, mira lo que hace, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hizo algo así como que hubiera un montón de cosas en contra tuya y cada vez se extendía más. Y no solo eran pocas cosas en contra tuya, el diablo tenía un récord tuyo, cosa seria, y el diablo lo extendía más y lo hacía cada vez más grande, porque cada vez tú y yo metíamos la pata, y estando metiendo la pata cada vez, equivocándonos cada vez, el diablo empezaba a señalarte más y te tiraba más condenación. Pero un día en la cruz Jesús hizo eso, anuló el acta que el diablo tenía en contra tuya. No era poco, lo que había en esa acta no era fácil. Tus metidas de pata no son chiquitas, dijo. Y la rompió en la cruz. Todo decreto que había en contra tuyo, lo quitó y anuló el acta de decretos que era contraria a nosotros. ¿Y sabes qué? La tiró al suelo. No más condenación. Y cuando yo veo a David, sacando o resaltando los beneficios de buscar a Dios, veo en el Nuevo Testamento la oportunidad para que tú y yo descubramos los beneficios de seguir a Jesús. Son muchos. Mira lo que hace, anula el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos mandaba al infierno, que nos traía la muerte y la condenación eterna. La anuló, la rompió. Y dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. En algunas de mis redes sociales me piden una clave para entrar. Y cuando abro alguna de las páginas, alguna red social, y cuando hablo alguna plataforma, antes de, te piden siempre una clave, y para hacer tu contraseña, te piden por ahí a la par te hacen una serie de preguntas y te dice cuál es el nombre, por ejemplo, de tu primer mascota, porque esa nunca se olvida. O te piden también otra referencia, segunda pregunta, pregunta de seguridad, tú la conoces, dice, ¿cuál es el segundo nombre o el primer nombre de tu mamá o de tu papá? O te dicen en qué ciudad naciste, porque es algo que casi solo tú lo sabes. Pero te hacen una pregunta más y dicen, ¿cuál es tu obra de arte favorita? Me quiero detener en esa. ¿Cuál es tu obra de arte favorita? Si quieres hackear mis redes, tienes que llevarte este secreto. Mi obra de arte favorita es El Proyecto de la Cruz. Así de que cuando entres a mi red social, si la quieres hackear, pon obra de arte favorita. El Proyecto de la Cruz. No existe, no existió ni va a existir algo más grande que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No va a existir, te lo aseguro. Que inventen un nuevo vehículo, que inventen un nuevo algo para ir al espacio, que inventen, que hagan un diseño de un nuevo, no importa.
la obra más y la única, la obra excelente que existe es la cruz del Calvario, porque allí Jesús anuló el acta de decretos que era contraria contra cada uno de nosotros. Y no solo somos nosotros, millones y millones han recibido los beneficios de la cruz del Calvario. Y tú y yo, al seguir a Jesús, estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Nos cubre la cruz del Calvario. Hay poder en la cruz de Cristo. Hay poder, hay poder en el trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y no me cansaré de decir, me genera beneficios. ¿Sabes por qué el diablo no te puede tocar? Por el trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes por qué hay personas aquí? Me he dado cuenta que aquí, no en otro lugar, aquí, me he dado cuenta que hay vecinos, amigos, parientes, gente conocida que quiere levantarse en contra tuya, haciéndote altares, levantándote hechicería, brujería, magia blanca, magia negra, cualquier estupidez de esas. Aquí cerquita de nosotros. Es increíble. Yo pensé que en El Salvador, de donde yo vengo, había una ciudad que era famosa porque allá habían brujos. Y todo el mundo cuando quería hacer una maldad se iba hasta aquella ciudad, ¿se acuerdan? Se cruzaba hasta aquella ciudad y iba y le hacían la brujería. Y ya regresaban y dije, ya hice la brujería. Sí, era verdad. Aquí no. Aquí tú vas y en cualquier esquina, en cualquier casa, entre psíquicos, sí, entre psíquicos y gente que anda haciendo el mal, sobreabundan personas que en vez de estar con Dios, quieren estar en las cosas del mal. Y mira que son estúpidos, porque confunden aún el Evangelio de Cristo con la Santa Muerte. Son ignorantes de la verdad de Cristo, porque una cosa no va con la otra. No hay ninguna relación entre la luz de Cristo y las tinieblas de este mundo, porque Jesús es el Rey de Reyes. Y el diablo, discúlpame esta expresión, pero el diablo, el pinche diablo, solo es el príncipe de las tinieblas. Yo creo que tú entiendes la diferencia entre un príncipe y un rey. Y no solo la diferencia entre un príncipe a un rey de reyes. Está por mucho, muy alto mi Señor Jesús, por encima del enemigo. Y todavía hay gente que le quiere servir al diablo. Se deja guiar y manipular por el diablo. ¿Y tú de qué lado estás? ¿Del lado de los vencedores o del lado de los perdedores? Yo quiero estar del lado del vencedor. Y dice la palabra de Dios que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay códigos legales en el área espiritual. Esto es un código legal. Dice que anuló el acta de decretos que nos era contraria y humilló a los principados y a las potestades. Esa es chiquillada. Humilló a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí. Ese proyecto es grande. Así es de que al estar en el proyecto de la cruz hay muchos beneficios. Así de que voy a poner una foto acá. Y esta foto quiero resumir porque no me alcanza el tiempo. Pero quiero resumir algunos de esos beneficios. Algunos de esos beneficios. Es que en Jesús solo bendición encontramos. Es que en Jesús solo encontramos cosas buenas. Voy a pasar al siguiente porque quiero entender una cosa. El siguiente. Acá, anterior. Esto es parte de lo que todos nosotros hicimos. Andar en hechicería, idolatría, deshonrando a los padres, traición, haciendo injusticia, teniendo sexo ilícito, metiéndonos en contra teniendo desconfianza en Dios, entre muertes, asesinatos, robos, mentiras, violando los 10 mandamientos. Y cuando hicimos eso, estábamos con un montón de
decretos en contra de nosotros, porque cada vez que violamos la ley del Señor, viene un decreto en contra de nosotros. Pero dice el libro de Romanos, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si un día cometiste algo como esto, quiero que entiendas una cosa: tengo beneficios al seguir a Jesús. Rompo toda condenación y lo anulo. Esto hizo Jesús en la cruz. Por eso el proyecto de la cruz es importante. Y no solo lo tenemos que conocer nosotros, hay que enseñárselo a alguien más. Dile a alguien más: ¿sabes qué? En Jesús encontrarás beneficios. En Jesús encontrarás bendición y no maldición. Porque Jesús rompió la maldición. Jesús rompió la condenación. Y esto lo venimos predicando de años. ¿Cuántos conocían de esto? Todos lo conocemos y me bendice. Lo que quiero que esta mañana entiendas es de que uno le tiene que sacar provecho a los beneficios que el mismo rey David en el Antiguo Testamento veía en Jehová. Bendice, alma mía, Jehová. Hoy por hoy yo puedo decir en el Nuevo Testamento, en el periodo de la iglesia, en el periodo de la gracia, yo puedo decir: bendice, alma mía, al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque al hacer lo que hizo en la cruz, quitó todo pleito, desobediencia, enemistad, ocultismo. Lo rompió. Este es el proyecto de la cruz. Voy a pasar la siguiente foto después de esta, porque quiero que entiendas esto. Paso una más. A Jesús le costó. Es que esto no es cosa fácil. Tú miras el proyecto de la cruz muy chiquito, porque no has entendido la profundidad. Pero un hombre inteligente como el rey David dijo: yo sí entiendo qué profundo es Dios. Y yo puedo decir esta mañana: yo sí entiendo qué grande es el Señor Jesús. Es grande. Le costó. Habían maldiciones, había pobreza, había hambre, sed, desnudez. ¿Y sabe qué? Había rebelión, había culpa, había pecado, había transgresiones, iniquidades, esclavitud. Hasta me quería detener en una sola de ellas: esclavitud. Porque el diablo nos quiso esclavizar. Porque uno de los resultados del pecado es esclavitud. Tiene que haber un rompimiento. ¿Por qué no dices conmigo rompimiento? No, quiero que lo digas bien. Rompimiento. Una de las palabras que vas a encontrar hoy en día, frecuentemente en la iglesia cristiana, es la palabra rompimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que haya un rompimiento en muchas de las cosas que nosotros hicimos. Dime amén, por favor. Es necesario que haya un rompimiento en muchas de las cosas que nosotros hicimos. Dime amén, por favor. No, si no me dices amén, no salimos de nada. Tiene que haber un rompimiento. Y ese rompimiento se produce solamente con la fuerza de la sangre de Cristo. Con la fuerza del poder del Espíritu Santo. Tú no necesitas ir donde el brujo. No necesitas ir que te hagan una limpia. Hay gente todavía en el pueblo de Dios. Esto es ridículo. Hay gente todavía en la iglesia cristiana evangélica que va a que le hagan limpias. Esto es estúpido, porque no han entendido el poder de la sangre de Jesús. Estos no han entendido el proyecto de la cruz de Cristo. Discúlpenme la expresión, pero es que me da una ira santa el hecho de saber que todavía hay gente cristiana confundida, que mezcla la luz con las tinieblas, que piensa que ir donde el brujo todavía es bueno cuando ya venimos a los pies de Cristo. Todavía te sorprenderías la cantidad de gente que está batallando con ese tipo de cosas, cuando tú y yo vamos más adelante. Eso para nosotros son chiquilladas, son tonterías, pero toda atadura necesita tener un rompimiento. Di conmigo rompimiento. Rompimiento es algo que está no de moda porque no es de moda, pero que está en el vocabulario de los grandes hombres de Dios hoy en día. Rompimiento. ¿Por qué? El diablo se aprovecha de cada una de las personas que ignoran el proyecto de la cruz de Cristo.
El diablo se aprovecha de la ignorancia de muchas personas que persisten en su pecado y todavía, si no caminas en Cristo, esos caminan bajo maldición. Te lo quiero decir de esta manera. Cada vez que la gente camina en pecado, se está echando sobre sí un montón de sal, fíjate. Pero los que creemos en Jesús, los que caminamos con Cristo, óyeme, los que caminamos con Cristo somos libres. Dime amén, por favor. Hay una libertad y esa libertad viene de parte del Señor Jesús. Y solo en Jesús hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y los que caminan en Cristo Jesús, no hay más condenación para ellos. No sé si me estás entendiendo. El punto de esta mañana es, hay beneficios al seguir a Jesús. Muchos beneficios. Y yo todavía dudo si buscar a Dios. Yo todavía dudo si alabar a Dios. Yo todavía dudo si orar. Yo todavía dudo si adorar a Dios. Me da sueño leer la Biblia. Mira, aunque tú no lo creas, a estas alturas de la vida, hay cristianos evangélicos que les da sueño leer la Biblia. Aunque tú no lo creas. Eso tiene que tener un rompimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Aunque tú no lo creas. Cosas básicas, leer la Biblia. Cosas básicas, adoración. Aunque tú no lo creas. Hay gente, aunque tú no lo creas. Hay gente que poner una alabanza le da sueño. ¿Y sabes qué pasa? Tú que estás conectada con Dios, conectado con Dios, estás en tu casa y pones una alabanza y allá en el otro cuarto hay un familiar tuyo que le arde oír esa alabanza, le cansa, le aburre, le da sueño, casi te llega a reclamar y te dice, ¿por qué estás poniendo música cristiana? A eso tiene que ponérsele un rompimiento, porque de forma disfrazada y de forma invisible todavía el diablo está obrando en el corazón de muchas personas. Digo todavía. Tiene que haber un rompimiento. Mira bien, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hizo bien su trabajo. Completó la obra y hay una expresión que él dijo, consumado es. Es decir, yo ya hice lo mío. Ahora ya le di salvación, vida eterna. Ahora ya rompí con la maldad. Ahora ya rompí con la muerte. Ahora ya rompí con la maldición. Ahora les toca a ustedes. Ahora nos toca hacer nuestra parte. ¿Cuánto me dicen amén? Amén. Hay que hacer nuestra parte, porque si tú y yo insistimos en el pecado, entonces y solo entonces el diablo toma ventaja. Pero es que hay un beneficio en seguir a Jesús. Él ya hizo su trabajo y me bendijo. Dice que soy más que vencedor, yo soy más que vencedor, tú eres más que vencedor. Y en el área espiritual tenemos las de ganar. Pero hay algo que está pasando. Y eso tiene que haber un rompimiento. ¿Cuántos me dicen amén? Pareciera que Jesús venció al pecado, venció al enemigo. Y tú y yo todavía queremos ir a recoger lo que Jesús ya votó, lo que Jesús ya hizo. Y el Señor dice, ¿para qué andas recogiendo migajas? No cambies tu herencia espiritual por migajas de este mundo. No vuelvas a recoger lo sucio, la maldad, el pecado, la rebelión. No vuelvas a recoger las transgresiones de la ley y del pecado. No vuelvas a recoger las maldiciones que habían sobre tu vida. Ya Jesús las rompió. Venció a la muerte con poder, anuló el acta de decretos y triunfó sobre potestades, principados, huestes espirituales de maldad, demonios pues, chamucos, como le quieras llamar. Ya lo venció, ya lo derrotó. ¿Para qué los vuelves a llamar?
Si lo vuelves a llamar, vivirás otra vez encadenado y atrapado. Esto ya no va más contigo. El Señor quiere que haya un rompimiento. Y Jesús dijo, consumado es. Ya terminé mi trabajo. El proyecto de la cruz está terminado. La obra ya está terminada. Voy a poner la otra foto porque a Jesús le ha costado, no creas que poco. Es que el Rey de Reyes sea humillado por otros hombres es una vergüenza grande. Y el precio que Jesús ha pagado es grandísimo. Tan grande que tú y yo no lo logramos entender. Voy a poner por ejemplo, solo por ejemplo, una obra de uno de los grandes pintores. No sé, Miguel Ángel, o aquellos pintores del tiempo del Renacimiento, o aquellos pintores que venden sus obras, valga la redundancia, sus pinturas, las venden por millones de dólares. Llámese cualquiera de estas, la Mona Lisa o de Da Vinci o la Santa Cena original. ¿Tú sabes cuánto cuesta la Santa Cena original? Vale millones. O Pablo Picasso, eso vale millones y millones. Y como tú y yo no sabemos, un día nos regalan una, a lo mejor la ponemos y dice, no me gustó, y la tiras al basurero. Porque no conocemos el precio de esa obra. Justamente eso nos pasa con Jesús. No conocemos el precio que Jesús pagó en la cruz. Eso es humillante, vergonzoso. Entonces voy a pasar a la siguiente, porque ese precio incluye azotes, castigos. ¿Sabes que a Jesús lo castigaron? Por ti y por mí. Puso la espalda. En mi pueblo dicen puso el lomo. Por ti y por mí. Entre azotes, vituperios, dolores, heridas, llagas. No sé qué se sentirá. No sé qué se sentirá. No sé qué se sentirá que le metan a uno un clavo en la mano, en la otra mano, en los pies. ¿Tú te imaginas qué dolor se ha de sentir eso? No, si yo iba caminando un día y en la orilla de la refrigeradora pasé mi quinto dedo del pie y me di cuenta que conocía 10 idiomas. Sí, un dedito conectado a la esquina de la refrigeradora, fracturado. Ella me dijo, ¿cuántos idiomas conocen? Sí, duele, pero en serio, tú no sabes lo que se siente que te metan un clavo acá, no un clavo pequeño pues, que te metan otro clavo acá y otro cruzándote, creo, los dos tobillos al mismo tiempo en los pies. Ok, estamos allí porque el precio que Jesús pagó en la cruz es caro, es un precio carísimo. No creas que se quedó calladito, ha de haber gritado del dolor, ¿sí? Y no lo hacían con amor, como tu mamá probablemente te ponía las benditas. No, nada que ver.